la idea del día de hoy es, bueno, voy a tratar de hablar despacio, voy a hablar alto también. Y lo que yo trabajo es básicamente dos pasos que creo que son muy importantes. Por un lado, imaginar el futuro y por la otra parte, materializar el futuro, porque yo considero que si bien es importante imaginar el futuro, es aún más importante el hecho de poder materializarlo. Ustedes ven aquí una imagen de lo que podrían ser los alimentos del futuro. Entonces, ahorita estoy trabajando sobre temas de diseño especulativo, sobre, por ejemplo, como se ve en la imagen, cómo podría ser la alimentación del futuro. ¿Sí? Entonces, bueno, esto lo voy a pasar porque ustedes lo van a tener sobre qué es lo que he hecho yo. La idea un poco que me gustaría compartir con ustedes son 6 ideas básicas de lo que es un poco la prospectiva. La primera cosa que hay que estar claros es que la calidad de un estudio prospectivo no se mida por la capacidad de adivinación, de adivinar, sino en función de la cantidad de acciones que se implementaron en función del estudio que se hizo. Y eso es muy importante. Schwartz, Van der Heyden lo mencionan. Lo más importante es la acción, producto del estudio prospectivo. Y como Bon-Pusset también lo menciona, cuando uno hace prospectiva, lo que hace básicamente es hacer más probable el escenario deseado. Eso también es muy importante que lo consideremos. Y una tercera idea que para mí es vital es que exista la necesidad de cambios. Ustedes ven en la parte superior derecha, en la derecha, que es fundamental que haya una necesidad de cambio. Un minutito, voy a preguntar sobre si te están comprendiendo, ¿ok? ¿Todo bien? Ya. ¿Ningún incómodo? Ok, siga. Entonces, la idea es también el hecho de que haya una necesidad de cambio, que algo debe ser transformado, y eso también es muy importante. Después de eso, la otra parte que es importante, voy a ver si es que sigue cambiando esto. ¿Pueden ustedes seguir pasando la presentación? ¿La tienen ahí? No sé si es que... Sí. Francine, ¿tú estás con slide? Porque yo compartí la pantalla, pero no logro pasar la presentación. Ay, sí, espérate, ya está. Sí. Ya está. Entonces, ¿qué justifica un poco lo que yo hago? ¿De qué es lo que me di cuenta yo básicamente? Primera cosa, como ustedes ven, hay un mayor uso de ciencia ficción y diseño especulativo para imaginar y materializar el futuro. Ese es un primer descubrimiento que yo hice. El segundo descubrimiento es que hay que fortalecer los procesos de conversación estratégica y de alfabetización de futuros. Es lo que Real Miller en la UNESCO habla de Futures Literacy. Entonces, es muy importante que cuando uno hace prospectiva, también fortalezca los temas de participación. Los estudios prospectivos deben ser también muy participativos. Y lo tercero es el rol que tenemos los prospectivistas, básicamente como facilitadores. Entonces, ahí lo que les recomiendo yo es leer, escuchar mucha ciencia ficción, porque eso nos lleva al speculative fiction, a possible futures. Y miren, aquí abajo yo pongo Netflix, ¿no? Con Black Mirror. Entonces, yo creo que algo que es muy importante que hacen en Netflix con esta serie es imaginar las evoluciones de las tecnologías emergentes, que Jacqueline un poco lo mencionaba hace un momento, y ver exactamente qué evoluciones posibles podría haber, positivas y negativas, porque realmente así como pueden pasar cosas buenas, pueden pasar cosas muy malas en el futuro. Y eso es muy importante mencionar. Lo otro que es importante es que evidentemente lo que yo veo es que por un lado la ciencia ficción se nutre de las tendencias tecnológicas en curso y por otra parte los ingenieros, los fabricantes, las empresas se nutren de la ciencia ficción en base a los usos que hay en los libros y en las películas. Eso es muy importante. Y lo otro es que cuando uno hace escenarios de ciencia ficción, realmente son de mayor impacto porque son más creativos, tienen más alerta, más detalle, generan debate, como lo mencionan estos autores. Entonces, yo soy una persona que trabaja mucho con imágenes, con diseños, con dibujos, más que con textos. Yo creo que otro gran desafío de la prospectiva está en hacer escenarios de mayor impacto, más visuales, más uso de design, más uso de ciencia ficción para generar un mayor impacto. Entonces, yo cuando hago escenarios, básicamente lo que hago es
hacer unos textos donde hay personajes, hay una trama, historia, entonces ahí la palabra clave sería storytelling. Me parece que una competencia, un skill muy importante ahora en la perspectiva, en el foresight, es la capacidad de storytelling, de contar historias. Eso también es muy importante. Entonces, si no está en el equipo de trabajo, hay que tener una persona que haga un trabajo de storytelling. Ahora, ¿por qué el diseño y por qué el speculative design o el critical design? Porque de alguna manera, por un lado, los diseñadores están pensando cada vez más en el largo plazo y los prospectivistas están cada vez más prototipando. Ustedes en esta diapositiva a la derecha van a ver prototipos, ¿sí? En el caso de una ciudad, en el caso de un chip, en una mano. Ahorita también la gente de prospectiva está haciendo mucho prototyping. Ahí también el science fiction prototyping. Estamos haciendo muchos prototipos. Yo creo que Stuart Candy, que viene después de mí, él seguramente va a profundizar esto. Entonces, el diseño, que es el design, es básicamente una oportunidad para qué, para hablar, para falar, ¿no es cierto?, discutir. El lenguaje del diseño permite hacer preguntas provocativas y sobre todo inspirar. Lo que intentamos también hacer cuando hacemos escenarios es inspirar, que la gente se inspire para generar nuevos productos y servicios. Eso también es muy importante. Y miren que cuando uno hace escenarios, como yo los presento acá, en la parte izquierda hay una teatralización, puedo hacer teatro, ¿sí? Entonces, ahí en México, también la gente que hace el teatro de devenir, eso es el teatro del futuro. Ustedes pueden teatralizar un escenario como está en la imagen superior izquierda. Y miren abajo la diferencia entre hacer un escenario de texto y hacer diseños. La diferencia es muy importante, muy grande. A mí me gusta más los diseños, dibujar el futuro, diseñar el futuro, más que escribir el futuro, ¿sí? Yo hago primero escenarios en texto, en un paper, en un documento, pero después sobre todo hago temas de diseño. Y ustedes ven acá a la derecha también, en algunos workshops, talleres que he hecho, la gente dibuja. Es muy interesante, pero la gente se apasiona mucho y lleva, ¿no es cierto?, plastilina, lleva marcadores, pinturas, y comienza a dibujar el futuro, comienza a diseñar el futuro, y me parece que es una vía muy interesante actualmente, ¿no? Entonces es un efecto de polinización, es como las abejas con las flores, ¿sí? Es un efecto igual que hay en la naturaleza. Entonces, ¿qué es lo que hace? Hay un libro muy interesante que yo les recomiendo, que se llama Speculating Everything, de Judy Rabbit, donde un poco lo que se hace es escribir una jornada every day de todos los días, y en esas jornadas de todos los días insertamos el futuro, insertamos tecnologías emergentes, posibles usos, productos del futuro, productos que no existen en el presente, ¿sí? Esto permite crear futuros alternativos, presentes alternativos, futuros ficcionales, y en función de eso comenzar a pensar, a debatir, a criticar, ¿sí? Entonces, lo más importante cuando uno hace prospectiva es la discusión, la reflexión, ¿sí? Todo el tema del thinking, armar puentes entre la imaginación y la materialización. Y para eso creamos objetos del futuro, que es un poco algo que Stuart Candy maneja como the thing of the future, ¿no? Los prototipos que ustedes ven a la derecha se convierten, como dice Malpass en su libro The Critical Design, como piezas de conversación, para hablar, para conversar, ¿sí? Ahora, lo otro que es importante es que pensemos también en el rol de la ambigüedad, de lo ambiguo, de las incertidumbres. Entonces, podríamos pensar que es algo negativo, algo muy malo, pero realmente es una oportunidad. La ambigüedad es una oportunidad para generar nuevos servicios y productos. ¿Por qué? Porque permite especular, inspirar, debatir, generar nuevas alternativas, pensar en nuevos mundos, nuevos usos, ¿sí? Entonces, lo que se hace es hacer prototipos preliminares para que la gente pueda discutir sobre eso. Y algo que es fundamental, como yo decía, es que ustedes deben tomar en cuenta que la prospectiva es, no sé si existe una palabra parecida en portugués, pero es conjeturar. Es la palabra francesa de conjecture, que decía, ¿no es cierto?, Hugues de Jouvenel, Bertrand de Jouvenel. La prospectiva es el arte de conjeturar, de hacer hipótesis, de hacer ideas y comenzar a conversar. Entonces, el otro libro importantísimo que yo lo tengo en portugués y que Javier Medina lo compró cuando estaba allá seguramente, es el libro de Kees van der Heyden, que es Escenarios, el arte de la conversación estratégica. Ese libro también es muy importante, porque eso es lo que hacemos en prospectiva, conversar, conjeturar, debatir, criticar. Y por eso yo lo uno a la ciencia ficción, porque la ciencia ficción hace lo mismo.
es una crítica, genera debates, dilemas con respecto a lo que existe en el presente. Pero para no quedarme solo en la ficción, yo utilizo diseños para imaginar el futuro y para que eso se pueda materializar. Y la otra cosa que es importante es lo que yo planteo acá en estas imágenes. Mucha gente imaginando el futuro, pensando en el futuro, creando el futuro, ¿sí? Es fundamental llegar al Futures Literacy para que cada vez más personas entren al tema del futuro y no necesariamente expertos, porque la perspectiva antigua era mucho de expertos, ahora ya no, ahora la perspectiva está abierta a usuarios y por eso el design thinking puede ser una entrada, porque cuando uno hace diseño ahora, innovación ahora, hay la innovación centrada en los usuarios, ¿sí? La User-Centered Innovation, que es la innovación centrada en los usuarios. Cada vez más los usuarios pueden participar en los procesos de imaginación y materialización del futuro. Miren aquí, es gente de diferentes edades, formaciones. Yo he trabajado en talleres hasta de 200 personas que tenían niveles educativos bajos y funciona muy bien. La gente le encanta y nos ayuda a pensar el futuro y nos ayuda a materializar el futuro. Y eso es muy importante, ¿sí? Entonces, ¿qué productos sacamos de eso? Hacemos análisis de tendencias emergentes, pensamos en sus posibles usos futuros, hacemos conjeturas, especulaciones, creamos escenarios, storytelling, historias del futuro, creamos potenciales servicios que no existen, ¿sí? Esto genera debate acerca del futuro a los usuarios, a las personas como tal, se genera Futures Literacy. La otra cosa que es importante es que el grupo de trabajo debe ser multidisciplinario, ¿sí? Entonces, ¿esto qué implica? En el pasado la perspectiva era más de expertos, ¿no es cierto? El experto 1, el experto 2. Ahora el grupo de trabajo es mucho más transdisciplinario y multidisciplinario. Habrá usuarios, personas como ustedes, habrá escritores de ciencia ficción, habrá diseñadores, gente especializada en diseño, habrá gente como Rosa Alegría, como Jacqueline, que analizan el futuro. Es decir, el grupo es muy diverso, el grupo es demasiado diverso, pero es en la diversidad donde se discuten imágenes de futuro, se discuten proyectos de futuro, y en función de eso se llega a unos consensos de qué es lo que se debería hacer en los próximos 10, 20 años. Entonces, lo que se hace es crear ambientes de todos los días para, ¿no es cierto?, imaginar e inventar el futuro, como aquí, por ejemplo, aquí abajo en la película Minority Report. Ustedes, por lo menos, deberían, ¿no es cierto?, acercarse a Blade Runner, a un autor clásico de ciencia ficción como es Philip Dick, que hizo una novela que se llama ¿no es cierto?, si los androides, ¿no es cierto?, les gustan o se apasionan por las ovejas eléctricas, y que dio lugar a Blade Runner en la versión de 1982, Minority Report, es decir, varias historias sobre el futuro, sobre la ciencia ficción. Entonces, ¿qué diseño yo planteo? Básicamente una perspectiva en 4 etapas. Y son las 4 etapas que están ahí. Yo primeramente lo que hago es descubrir, una etapa de descubrimiento, donde yo uso mapas de empatías de un autor que ustedes tal vez conozcan, Osterwalder, ¿sí?, que es el autor del Canvas. Yo uso mapas de empatía, mapa de valor. Con estos insumos imagino el futuro. Una vez que imagino el futuro, lo diseño, y eso significa el tema de materialización, significa diseñar futuros posibles, y al final está una etapa de conversación. Nos reunimos entre usuarios, gerentes, diseñadores, storytellers, etcétera, y comenzamos a generar consensos, acuerdos sobre lo que debería ser hecho a futuro. Entonces, miren que son estas 4 etapas que yo le estoy haciendo en mi doctorado aquí en Cali, en Colombia, con Javier, y eso fue lo que presentamos hace poco en Bruselas, en Bélgica, en el FTA. A la gente le gustó mucho porque son cosas muy nuevas de futuros experienciales, donde lo que es importante ahora es que antes del futuro se leía. Ahora el futuro se debe tocar, el futuro se debe ver, se debe sentir, se puede oler. Pasamos a otra etapa en el tema de los futuros, que no sean abstractos, deben poderse tocar, sentir, ver, eso es muy importante. Y al final un poco lo que es importante es el tema de la educación. Ahí a la izquierda, no sé si me ven, estoy con una máscara de V de Vendetta que utilizo en mis clases usualmente, porque hay que crear rupturas en las clases. Como estudiantes yo hago cosas muy locas en clases, porque yo necesito que ellos salgan de la realidad e inventen otras realidades distintas, de ficción, etcétera. Entonces, a mí me gusta mucho trabajar estos temas. A la derecha tengo yo una frase del futuro, no sé si ustedes la están viendo, a la derecha. Esta oración del futuro está en un libro también que ustedes deben leer,
de un autor que se llama Dan Brown, el autor del Código Da Vinci. Él tiene el último libro que se llama El Origen. Y miren esta oración del futuro. Ojalá nuestra tecnología nunca deje atrás la filosofía. Ojalá nuestro poder nunca supere nuestra compasión. Y que el motor del cambio no sea el miedo, sino el amor. Busquen el libro de Dan Brown. Es todo un comparativo y una pelea entre las creencias religiosas y las tecnologías que están en la etapa emergente. Es un libro excepcional, ¿sí? Yo les voy a dejar aquí un poco un presi donde hay más información de lo que presenté. Y está también un video en YouTube donde están los 4 pasos que presenté. Está un video en YouTube para que ustedes lo puedan ver. Creo que ya agoté mis 10 minutos, me parece, así que quiero agradecerte, Rosa, por la invitación. Espero haber sido un poco claro, que me hayan escuchado y gracias por su atención. Mira, todos te aplauden